Bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y la Team Pyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles a ustedes espacios de formación empresarial y personal. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la sesión de esta charla. Que recuerden, todos los miércoles tenemos charlas de diferente valor empresarial, diferentes temas de interés. El día de hoy la charla es sobre trabajos híbridos, cómo gestionarlos exitosamente y está a cargo de un gran experto que tenemos invitado. Y bueno, sin dar ya más espera, le doy la bienvenida a Andrés Mendoza, jefe técnico para la TAN en Manage Engine, ingeniero de sistemas con experiencia en la investigación e implementación de soluciones de gestión de infraestructura y seguridad de la información en diferentes países de la región. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, como mencionábamos hace un instante, mi nombre es Andrés Mendoza, soy encargado técnico del equipo de Manage Engine Latinoamérica. Manage Engine es una empresa que está basada en la India y tenemos oficinas a nivel regional en Estados Unidos, en Europa. Y para el caso de Latinoamérica, tenemos nuestra oficina en Colombia, desde donde hablamos español, obviamente, y nuestra principal tarea es dar soporte a todo lo que son nuestros partners o clientes en todos los países de habla hispana, desde México hasta Argentina, solo quedando afuera Brasil por tema de portugués y algunas islas del Caribe en Centroamérica y, digamos, obviamente, el Caribe propiamente. Entonces, el día de hoy vamos ya directo digamos, al tema que mencionábamos, es el punto del trabajo híbrido, de esa nueva normalidad, como lo empezamos a llamar en esa situación post-COVID. Y definitivamente podríamos decir que a lo que nosotros llamábamos trabajo ha evolucionado, no solo en estos últimos años, ya al día de hoy ya es muy natural hablar del concepto de antes del COVID hacíamos esto, post-COVID lo hacemos de otra manera. Eso fue un disparador muy importante para diferentes proyectos y diferentes procesos de cómo hacíamos las cosas, pero no ha sido solo desde el 2020 hacia ahora, esos últimos 3 años, sino que definitivamente con los cambios tecnológicos en los últimos 10 años, podemos mencionar, ya hemos venido viviendo diferentes situaciones y esa necesidad de transformarnos para adaptarnos a las nuevas demandas. Así que eso también es parte de lo que vamos a desarrollar en un momento, que las cosas como las hacíamos ya no es de la misma manera como debemos continuar haciéndolas si queremos estar, lo que se dice al día de hoy, montados en esa ola de la transformación digital y montados en esa demanda del cliente, que es a quien le entregamos un producto o un servicio, el cual seguramente nos demanda disponibilidad 7 por 24 por 365. ¿Y cómo hace mi empresa, mi infraestructura, mis empleados para estar preparados con esa demanda? Eso es un poco parte de lo que vamos a tratar ahora en líneas muy generales y ver algunas problemáticas y posteriormente cómo ustedes podrían resolver varios de esos desafíos con la ayuda de Manage Engine. Solo para continuar con estos datos que mencionábamos hace un instante, podemos mencionar una de las tendencias más críticas o más, digamos, que resalta cuando vemos en el día a día. Y hablemos del tema del uso de los dispositivos móviles. La mayoría de ustedes sabemos que en nuestra vida personal usamos ya un teléfono celular pegado a la mano casi que, por no decir las 24 horas al día, voy a decir al menos las 10 horas en donde tenemos luz del día, estamos pegados al teléfono, ¿sí? Y ahora moviéndonos al área corporativa, al área laboral, también los dispositivos móviles cobran un valor fundamental en el día a día de los trabajos. Incluso hay recursos, hay fuerza de ventas, por ejemplo, que trabajan 100% con dispositivos móviles, con tablets, con dispositivos celulares y que incluso pueden tener toda la oficina, llamémoslo así, no solo el correo electrónico y un servicio de mensajería, que es lo más común, sino que aplicaciones corporativas montadas en los dispositivos móviles. Y aquí vemos algunas estadísticas de la fuente que mencionamos ahí. Los invito a ingresar a data.ai, en donde van a encontrar reportes más granulares. Incluso estos datos son a nivel global, pero también podemos hacerlo regional o por país para tener mayor visibilidad. Entonces, esto es a nivel global, en donde hablamos que incluso la tendencia de los usuarios es incrementar la cantidad de dinero que se gasta en aplicaciones pagas.
Y la vez pasada yo ponía un ejemplo de que ahora es muy sencillo. Yo me descargo una aplicación de esas que dicen que hacen retoques de fotos y me dicen, no, la versión básica solo le deja hacer hasta esto. Pero si compra por $2, $5 o cualquiera que sea el valor, va a poder usar la versión premium y va a poder remover todas las personas en el fondo y con inteligencia artificial va a quedar más lindo en la foto y la mayoría le da clic, compremos, pongamos la tarjeta de crédito. Entonces hoy hablamos de más de 167 billones de dólares a nivel mundial solamente en aplicaciones pagas por los usuarios. Esto en todo lo que va en el año 2022. Entonces estamos viendo que esta tendencia es muy fuerte. Ahora, no solo en el ámbito corporativo, sino a nivel personal, como lo estoy mencionando, se ve esta tendencia. El siguiente valor es muy impactante. 4 trillones de horas destinadas en el uso de los dispositivos móviles en todo lo que fue el 2022. Incluso hay estadísticas que dicen que hay usuarios que pasan más de 6 horas al día en el teléfono celular utilizándolo para actividades personales. ¿Sí? Y finalmente, el último punto es más de 255 billones de aplicaciones nuevas en el 2022. Entonces, esto es un punto muy importante, ver cómo este mercado, cómo esta adopción de los dispositivos móviles está pegando muy fuerte. Y por eso también vemos que el usuario, al estar en su teléfono, demanda que las aplicaciones corporativas o que un producto o un servicio esté disponible por ese medio. O sea, ese es un nuevo canal de ingreso de consumidores. Muy fácilmente vemos ahora gente escribiendo por WhatsApp y tiene este producto y está disponible en este modelo, en este color y me lo pueden enviar a mi domicilio y puedo pagar desde el celular con inclusive medios de pagos nuevos, móviles, billeteras virtuales, llamémoslo así. Y ahí es donde vemos esa necesidad de que las organizaciones estén dispuestas a cubrir esa demanda. Y ahora moviéndonos al tema de esta tendencia del cambio en el trabajo, tenemos acá otro indicador a nivel global, a nivel mundial, en donde hablamos que más del 97% de las personas que respondieron a esta encuesta por Buffer el año pasado menciona que le gustaría trabajar de forma remota al menos una parte de su tiempo por el resto de su carrera laboral. Ya no solo hablamos del próximo año o hasta que quizás nos adaptemos a esta nueva normalidad, sino que yo lo quiero hacer de forma permanente. El resto de mi vida que siga yo trabajando, necesito un trabajo de forma remota. Y ahí es donde viene uno de los principales desafíos. Las organizaciones han adoptado ya este modelo de trabajo remoto. ¿Es factible adaptar este modelo para el core del negocio? Entendemos que hay cores de negocio que no es posible debido a que se atiende al público o que el producto que yo vendo tiene que ser presencial o por las actividades que se realizan, pero aquellos en los que sí pueden adaptarlo, lo están haciendo. La mayoría en esta encuesta dice que le gustaría, esa es la demanda, pero la oferta que tenemos, las organizaciones lo pueden hacer. Si nosotros aterrizamos esto a Latinoamérica, les quiero compartir unas estadísticas que son parte de una encuesta que nosotros desde Manage Engine realizamos en el segundo semestre del 2022, en donde recolectamos datos principalmente de Latinoamérica en países como México, Colombia, Argentina y Brasil. Analizamos estos 4 para ver cómo están en tendencia con el global, en donde preguntábamos si las organizaciones estaban ya preparadas o si es que esto era una prioridad para implementar ahora o en el futuro cercano. Y la mayoría de ellos, al menos en Colombia, por ejemplo, decía que esta es una de las últimas, digámoslo así, uno de los últimos proyectos en la lista a desarrollarse en este momento, que hay otras prioridades. Entonces estamos viendo que solo un 34% de los más de 3,000 encuestados que nosotros tuvimos decía que eso lo pueden considerar, que habían otras prioridades primero. Entonces veamos que quizás la tendencia de lo que el empleado quiere no está a la par con la situación local. Y no solo es una limitante en las organizaciones, sino que también debemos entender que existen otro tipo de limitantes, como pueden ser el apoyo del gobierno o las facilidades para que esto se ejecute, ¿sí? Hay un concepto de tendencia al día de hoy que dice que los empleados o los usuarios que están buscando trabajo quieren adaptar el concepto de work for anywhere, trabaje desde cualquier lugar. Algunos dicen incluso puede irse a otro país o trabaje desde la playa, pero el mercado local, el ambiente laboral local, las transacciones bancarias para yo pagarle un salario a un empleado
¿Me es factible para que yo transfiera dinero fuera del país? ¿Cómo es el tema de los beneficios? ¿Cómo es el tema de la salud? ¿Cómo es el tema de los riesgos laborales? ¿Quién los cubre? ¿Quién es responsable? ¿Hay políticas ya definidas para eso? Si en el país no tenemos eso, definitivamente las organizaciones van a decir, eso yo no lo puedo desarrollar porque no está resuelto de cómo voy a manejar toda esa parte impositiva, toda esa parte de, digamos, de impuestos, toda esa parte de beneficios. Aquí, ¿quién es el responsable? ¿Qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que no incluye? En contraparte, tenemos países, por ejemplo, en Europa, que están ofreciendo de venga, tenga una visa de nómada, no pague impuestos en el país, viva acá, invierte el dinero que recibe en nuestro país. Vemos esas iniciativas gubernamentales, pero ahora las empresas tienen que tener la logística para pagar a esos empleados viviendo en otros países. Entonces, esa es la parte donde tenemos este contrapunto de si estamos realmente alineados a las tendencias globales. El otro valor muy importante que vemos por acá es donde dice el 70% de las organizaciones ya se está alineando a este concepto de trabaje desde cualquier lugar. Nuevamente, este es un valor que viene de la misma encuesta de Buffer del año pasado, donde decíamos que esto era global, pero lo acabé de mencionar. En Colombia particularmente, el 34% o menos piensa que puede adaptarse a esta necesidad de ofrecer trabajo remoto. Hay otro tipo de, digamos, de prioridades, como por ejemplo, preguntamos nosotros en Manage Engine también a estos encuestados, en donde decíamos, si dentro de su organización un empleado tiene que elegir salir a buscar otro trabajo, ¿cuál sería una de las principales razones por las cuales cambiaría de trabajo? Que no le ofrezcan trabajo remoto es una de esas razones. Y la verdad es que ese era uno de los puntos finales. El número uno en respuestas fue la falta de capacitación o de entrenamiento o de crecimiento profesional dentro de la organización. Vamos a hablar en un momento respecto a ese tema también. Entonces, lo que nosotros queremos mencionar en estas slides acá es que las empresas necesitan trabajar en procesos de innovación, en modificar cómo se hacían los trabajos porque tenemos que adaptarnos a la demanda actual para retener el talento que tenemos, para ofrecer productos o servicios que realmente revolucionen el mercado y que sean atractivos para los clientes. Entonces, acá mencionamos 4 puntos que deberían ser claves en la toma de decisiones estratégicas. No estamos hablando de, fíjense en estos puntos, de productos, de servicios o de un framework que tengan que implementar, sino de cambiar la forma de trabajo, ese concepto de la cultura organizacional y hablamos de innovación. Dejar de ser empresas verticales estrictas en donde hablamos que en el top level está el CEO, luego está el manager, luego el asistente del manager, luego el asistente del asistente y vemos estructuras muy estrictas y casi imposibles para los empleados de menor nivel acceder a medios mandos o altos mandos para aportar ideas de innovación, de cambio, de crecimiento. Entonces, la idea es cambiar a organizaciones más horizontales, en donde veamos grupos de trabajo que van de la mano con el siguiente punto, colaborativos, que trabajen de forma colaborativa, equipos que pueden estar trabajando en un proyecto por un periodo de tiempo y uno o dos recursos de ese equipo pueden ser compartidos con otro equipo. Entonces, dejar de tener ese concepto de oficinas a puertas cerradas. No, allá en la esquina está la oficina del jefe y no hay cómo molestarle. Hay que pedir una cita en su calendario para los próximos 2 meses. Eso debe dejar de existir. Necesitamos más comunicación en tiempo real. Y por eso hablamos incluso de que esos equipos no necesariamente tengan que ser estructurados, fijos. Es decir, no, usted tiene este rol en este departamento y hace estas actividades y no se mueve de aquí. Eso no puede pasar más. Necesitamos más dinamismo. Así como hablamos de esa resiliencia de las personas que tienen que adaptarse a esos cambios, vamos a mencionar en un momento también la resiliencia como empresa. Si la empresa realmente puede ser resiliente y adaptarse a estas necesidades. Y definitivamente el modo, hacer más digitales, y es parte de lo que hablamos acá. ¿Cómo hacemos para convertirnos en empresas 100% digitales? Que no solo hablemos de pongamos una herramienta que sea digital, sino que mis procesos y las personas sean digitales dentro de su día a día para poder actuar rápidamente ante la demanda. Así que estos son los 4 puntos muy importantes. Por eso es que hablamos de que necesitamos hacer cambios en las estrategias para lograr ser más creativos y dejar de hacer tareas repetitivas
que las herramientas tecnológicas, el software, nos va a ayudar a hacer varias de esas automatizaciones y convertirnos en ofrecer experiencias adicionales. Y por eso hablábamos hace un instante que la resiliencia es un factor fundamental, no solo como personas que se adapten a estas necesidades, sino también como diferenciador empresarial. Ya les hablaba yo hace un instante, si las organizaciones se montan en la ola de la transformación digital, pueden ser los próximos players o los próximos líderes en el mercado. Entonces hay un concepto también que lo usaba en unas charlas anteriores que decía, ¿qué quiere ser? ¿El cazador o la presa? ¿Sí? Que significa que si voy a estar a la par de las tendencias, logrando adaptarme a estos cambios, a esta demanda, puedo ser uno de los cazadores o quiero ser simplemente alguien que se queda en esto funciona así hace 10 años o hace 20, desde que se creó la empresa, y lo que ya está configurado y funciona no se toca y nos vamos a convertir quizás en una presa de otra marca dentro del mercado que ofrezca los mismos servicios y que quizás me consuma y tenga que terminar desapareciendo dentro del mercado por quedarme obsoleto en este concepto que estamos hablando. Entonces, estos son unos puntos claves que nosotros debemos considerar como estrategias fundamentales, como decía hace un instante, para lograr ser una empresa digital por completo. Les voy a hablar más adelante de unos ejemplos para que podamos aterrizar esto más en el día a día, pero sin mencionar este punto muy importante. El área de TI, el equipo de tecnología de la información, dejemos de hablar de sistemas, porque esa es la palabra más anticuada incluso, es decir, el equipo de sistemas, sino que ahora hablamos de el equipo de tecnología de la información, el departamento de TI dentro de cada organización, en este momento juega una posición única y diría que hasta estratégica para influir en todos los departamentos dentro de una organización para que se alineen al negocio, ¿sí? El negocio es vender productos en línea. ¿Y qué departamentos tenemos? Tenemos finanzas, tenemos administración, tenemos logística, tenemos pago a proveedores, tenemos compras, etcétera. Y deberíamos tener esa posición de influir. ¿Qué necesita finanzas? ¿Necesita un software para hacer la emisión de las facturas, llevar los libros contables? Perfecto. ¿Cuál es el software que se alinea a ese requerimiento? ¿Hay un tipo de compliance de forma local en el país? ¿Tengo que cumplir con firma electrónica o tengo que cumplir con un tema de encriptación? Ok, vamos a analizar esos requerimientos. Entonces, ¿qué significa? No solo que TI esté apoyando a cada departamento de la organización, incluso ahí hablamos de un concepto que se llama descentralizar TI, que TI no sea solo el departamento de la esquina en donde uno va a que le instalen el nuevo software o que le ayuden a conectar a Internet, que es para lo que normalmente funcionaba el área de un helpdesk, sino que TI se convierta en ese apoyo tecnológico y logístico para automatizar, para cambiar, ¿sí? Para optimizar procesos, reducir las tareas de cómo se hacían antes y que ahora con un software, con una herramienta y con un cambio en el proceso, con un cambio de la metodología y la visión de cómo se hacen las cosas, se pueda mejorar y se pueda adaptar. Entonces, ¿por qué no pensar en que quizás un técnico de TI pueda estar de planta permanente trabajando en otros departamentos? Un técnico de TI en finanzas, un técnico de TI en administración, un técnico de TI trabajando en el área de logística que apoye internamente. Entonces, eso es lo que hablamos de la democratización y la descentralización. Así como en el gobierno hablamos de democracia, significa que todos deben opinar, todos deben llegar a una elección. Entonces aquí estamos hablando de que todas las unidades, todos los departamentos de una organización van a contribuir hacia esta transformación y que no solo sea, como se diría, una dictadura. Acá se hace esto y con este software y nadie más opina. No, eso es lo que hablábamos de las organizaciones verticales, en donde se tiene que bajar un mensaje y nadie puede opinar. Debemos de cambiar ese concepto para ser más colaborativos. Entonces, TI juega un rol muy importante y por esa razón, como parte del proceso, el equipo de TI y todos los tomadores de decisiones internamente deben ayudar a definir esas estrategias que van a venir de la mano con controles, con políticas, con mandatos, definitivamente que estén enfocados en lograr la mejor experiencia de los empleados
porque un empleado que puede hacer su trabajo más sencillo, sin necesidad de hacer 20 pasos o de hacerlo de forma manual, va a ayudar a que esa organización se adapte a los nuevos requerimientos, se adapte a ese cambio y finalmente entregue un valor, un producto, un servicio de calidad que le permita al usuario final, a quien consume, realmente decir, me encantó cómo me atendieron, me encantó lo rápido como me entregaron este producto o servicio. Y ya sabemos que un cliente feliz es un cliente que vuelve y compra más productos, o un cliente que aunque sea con el voz a voz, transmite ese mensaje de te recomiendo que vayas a esta empresa porque dan un excelente servicio. Entonces se dan cuenta cómo el ciclo de vida se va cerrando cuando nosotros pensamos en mejorar nuestros tiempos, nuestros procesos, esa experiencia a nivel interno para que termine siendo el resultado de, obviamente, más clientes, más negocios y mejores ingresos. Así que ese sería parte del proceso de cómo tenemos que dar la vuelta a ese ciclo de vida. Entonces, TI se está convirtiendo definitivamente en no solo un departamento aislado en la esquina para arreglar computadoras, sino que TI debe tener una visión general de toda la organización y cómo contribuir a esa visión o a esa misión del negocio. Entregar servicios definitivamente diseñados en cómo estamos trabajando. Y si dentro de mi estrategia yo necesito implementar que voy a tener algunos empleados remotos o voy a tener empleados híbridos o voy a tener empleados 100% en el sitio, tengo que adaptar mis procesos para que funcionen de esa manera. También debemos ir de la mano con la tecnología. La inteligencia artificial y el machine learning son tecnologías que en este momento tienen un impacto muy importante y me ayudan a reducir esas tareas manuales que hablábamos al inicio. Y definitivamente no debo descuidar los recursos que tengo dentro de la organización. Hay una problemática a nivel mundial muy importante respecto a los recursos, a las personas, en donde hablamos. La primera, mantener el talento que ya tengo en la organización. ¿Cómo hago para que otra empresa no me los capture y se los lleve? ¿Sí? O ofreciéndole un beneficio extra. Y finalmente, ¿cómo también hago para tener talento calificado? Hay muchas publicaciones al día de hoy buscando gente que dice, necesito un desarrollador en X lenguaje de programación y que ya venga con 5 años de experiencia. Pero si el lenguaje salió hace 2 años o 3 años, ¿cómo pretendo lograr tener a alguien con 5 o 10 años de experiencia? ¿Por qué no pensar en invertir en formar el talento? Si ya tengo gente senior, si ya tengo capacitada, que voy a hacer todo lo posible para retenerlos, ¿por qué no, por ejemplo, contratar estudiantes universitarios o estudiantes recién graduados que no tienen quizás su primera experiencia laboral y yo tengo esa posibilidad de hacer esa transmisión de conocimientos y formarlos? Obviamente que son proyectos a largo plazo. No podemos pretender en 3 meses tener un recurso de ese tipo listo para enviarlo a la calle o para trabajar o para que implemente una red de infraestructura crítica, pero puedo formarlos y con esa manera estoy haciendo también un trabajo de sentido de pertenencia de los recursos. Entonces, cada una de esas son estrategias que ustedes pueden tomar. Entonces, lo que yo les quiero dejar en esta presentación es que sus organizaciones deberían armarse de la siguiente manera para convertirse en empresas digitales, pensando en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, workforce, la fuerza laboral, las personas, el equipo de trabajo. Ahora vamos a entrar en detalle de qué puntos debemos tomar en consideración ahí. La segunda parte, el workplace, el lugar de trabajo. El lugar de trabajo ya no es más el escritorio con una PC o con una laptop en donde uno va, se sienta de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos hablando de que tenemos diferentes modelos y que si tengo los 3 modelos en funcionamiento, que sería el full remoto, el híbrido y el otro en el sitio, si yo tengo los 3 activados, debo pensar en qué necesito para proteger ese puesto de trabajo, ese equipo de trabajo, ¿sí? Hablamos ahora que tengo la laptop, el celular, y qué tal si esa laptop de esa persona tiene que estar viajando constantemente, cada semana está en un país distinto. Entonces hablamos ahora que ya las organizaciones no necesitan solamente pensar en un firewall, en un IDS, en un IPS para armar, yo le llamo esa muralla china en donde nada entra o sale de lo que yo no haya configurado. El perímetro ya no es solo la LAN o la WAN, el perímetro es probablemente la casa del empleado desde donde él está trabajando. Entonces, el equipo que él utiliza, que normalmente en inglés lo llamamos el endpoint,
Ahora decimos que el endpoint es el nuevo perímetro. Si una empresa tenía 100 empleados y ahora los 100 están trabajando remotos, yo les diría que ahora esa empresa que antes todos trabajaban en un mismo piso y había una LAN para protegerlos, al día de hoy son 100 sucursales a las cuales yo las tengo que proteger porque cada uno está trabajando desde 100 lugares distintos. Y finalmente, el último punto a considerar es lo que se dice workloads, los procesos, los trabajos que utilizamos para levantar una plataforma, sea la plataforma de finanzas o sea la página web donde tengo el e-commerce, donde tengo el inventario, donde tengo los productos y cómo cada uno de esos funciona. Porque si la demanda me pide estar arriba 7 días de la semana a las 24 horas al día, yo debo tener infraestructura y debo tener, digamos, toda una serie de componentes tecnológicos que me permitan estar disponible las 24 horas al día. Entonces, debo pensar en estos tres niveles. Por lo tanto, vuelvo a hacer énfasis en esto, que es lo que quiero que se lleven al final de esta presentación. No todo se trata de el software que yo vaya a implementar o un proveedor o una marca que vaya a elegir para que me acompañe en este proceso, sino que debe haber una estrategia unificada en donde definitivamente debo tener en consideración las operaciones end-to-end, es lo que venimos hablando. Desde que un consumidor está en su casa con el teléfono celular y quiere ingresar a la página web y tiene un medio de contacto y selecciona un producto y tiene un chat y luego ingresa al carrito de compras y hace la transacción y luego al otro día recibe el producto en su casa. Imaginemos, eso sería un escenario end-to-end de forma completa. Pero ¿qué tal si cuando ingresa a las 9 de la noche llega el carrito de compras y dice, no, los pagos se pueden hacer solamente hasta las 6 de la tarde? Ahí ya tenemos un corte y quizás acabo de perder un cliente. Entonces, ahí vemos esa necesidad de adaptar mis procesos a esta necesidad. Entonces, a eso es a lo que tenemos que apuntar, una estrategia unificada desde el inicio hasta el fin en el proceso, pensando con todos los consumidores y también en los empleados. ¿Qué herramientas tienen mis empleados para trabajar en estos procesos? Entonces, definitivamente la palabra clave detrás de todo eso es brindar experiencias a los clientes finales. Pero para llegar a los clientes finales, yo tengo que trabajar en mi organización, con mis empleados, con sus procesos, con los equipos, a dónde acceden, por qué medios, por qué lugares. Entonces, tengo que pensar también en ese punto. Pero cada vez que implementemos algún cambio, algún software, alguna herramienta o alguna estrategia, no debemos descuidar la seguridad. Incluso en esta encuesta que yo les estaba mencionando, hecha por Manage Engine, en la segunda mitad del año pasado, preguntábamos a los encuestados, ¿ustedes de quién piensan que es responsabilidad de la ciberseguridad dentro de la organización? ¿Es responsabilidad del CEO, del gerente general, o es responsabilidad del área de TI? ¿O es responsabilidad solamente del área de ciberseguridad? Y al final decíamos, es responsabilidad de todos, ¿sí? Y que la realidad es que la respuesta es que la seguridad y ciberseguridad es responsabilidad de todos. Pero lamentablemente en nuestra encuesta solo un 12% de más de 3,000 personas piensa que la ciberseguridad o seguridad de TI es responsabilidad de todos. Y eso es porque no hemos hecho awareness, capacitación interna. ¿Cuáles son los riesgos a los que podemos estar expuestos dentro de la organización si hay una brecha de seguridad? Si la lista de clientes es filtrada, si algún atacante logra ingresar a mi red o a mi infraestructura y logra obtener datos confidenciales, o si un usuario simplemente recibe un correo electrónico que dice no abrir, así se llama el adjunto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como usuarios? Le damos doble clic porque somos curiosos para saber qué es lo que hay adentro. Y al darle doble clic, acabo de infectar mi equipo y tengo un ransomware que infectó, encriptó más de 100 computadoras dentro de la organización. Entonces, eso es el awareness que debo transmitir. Las buenas prácticas, los frameworks de ciberseguridad dicen que como mínimo cada 3 meses yo debo hacer charlas con todos los empleados a nivel interno para capacitarlos en ciberseguridad, para entender los riesgos corporativos, para entender las buenas prácticas, para implementar mejores controles y por qué se hacen estos controles. No simplemente porque la organización dice, a partir de mañana esto está bloqueado y nadie lo puede usar. ¿Por qué? Nadie sabe, pero de TI dijeron que esa es la política. No, no puede ser más una caja gris. Tiene que comunicarse todos
estas decisiones, estos controles que van de la mano con el riesgo definitivamente, que el riesgo corporativo es uno de los puntos principales a tener en cuenta. Y hablamos de que cada uno de estos puntos, estos procesos, estos cambios definitivamente tienen que ir con un enfoque para mejorar la productividad, ¿sí? Así como estas amenazas que hablaba en el ejemplo del ransomware, en el ejemplo del correo u otros que están creciendo a la par. Cada día vemos nuevos malware, nuevas vulnerabilidades. Nuestro negocio también tiene que adaptarse a esa misma velocidad para estar protegido, por ejemplo, de lo que se llaman las apariciones del día cero, ¿sí? Algo que no es conocido, algo que acaba de ocurrir ahora, una vulnerabilidad explotada hace minutos o segundos y que ya está haciendo quizás afectaciones a diferentes otros clientes. A esa misma velocidad yo debo adaptar mis proyectos. No puedo pensar que si hago un proyecto hoy, eso me va a durar por los próximos 10 años. Eso no ocurre en tecnología. Cada día hay una nueva tecnología, hay algo nuevo que aprender y al mismo tiempo hay algo nuevo que yo puedo aplicar para reforzar mi seguridad o reforzar mi infraestructura. Así que esta es la imagen que sería el resumen de lo que les acabo de mencionar, con esos pilares de la fuerza de trabajo, el equipo, el workplace, que ya no solo es una laptop o un equipo de escritorio o un dispositivo móvil, sino que puede ser cualquier dispositivo desde un empleado trabaja y desde cualquier lugar desde donde él trabaje. Y luego los procesos de la infraestructura interna que funcionan. Entonces, anteriormente, la mayoría de ustedes seguramente salía y decía, necesito una herramienta de helpdesk, que ese término se cambió por herramientas de gestión de servicio, ITSM. Entonces salía a buscar una herramienta de helpdesk para cumplir una necesidad. Entonces ahora debemos pensar que no es solo buscar una herramienta de ITSM, sino que esa herramienta de ITSM debe estar de la mano con mi fuerza de trabajo y con el lugar donde acceden. O si necesito una herramienta de monitoreo de infraestructura. Era muy común buscar una herramienta que monitoree el estado de salud del server, del switch o del router. Al día de hoy ya no hablamos de monitorear infraestructura. Al día de hoy hablamos de observabilidad. Al día de hoy hablamos también de la inteligencia artificial alineada a las operaciones. Entonces, hablamos de que debo tener una plataforma que tenga diferentes módulos y que sirva para todos los pilares. Entonces, si yo ya tengo un motor de inteligencia artificial, ese debe servir para la fuerza de trabajo, debe servir para el workplace, debe servir para los procesos de la infraestructura. Si tengo orquestación, automatización, debo tener todo eso en una plataforma que sirva a estos tres pilares. Tengo ahí adentro la gestión de las identidades, la gobernanza de las identidades. Entonces debemos pensar en plataformas y no en silos independientes. Allá en el departamento de TI hay una herramienta de helpdesk, pero acá en seguridad no usamos eso, acá usamos otra cosa. No, debemos de dejar de pensar en eso y tener una plataforma unificada que sirva a toda la organización. Eso es parte de las estrategias que yo les estoy mencionando ahora que debemos tener en consideración. Déjenme ponerles ejemplos muy rápidamente respecto a cómo deberían hacerse ya, digamos, en el día a día alguna de estas tareas. Arranquemos por ejemplo, el trabajo, la parte de la fuerza de ventas, perdón, o la fuerza del día a día. No hablemos solo de una fuerza de ventas de una organización, sino los empleados, ¿sí? El workforce, los empleados dentro de una organización. Y hablábamos de que si yo estoy ofreciendo trabajo remoto, trabajo presencial o trabajo híbrido, debería tener workflows, ciclos de vida distintos para cada uno de ellos. Antes, cuando todos trabajan presenciales, yo decía, tengo un nuevo empleado que ingresa a la organización. Por lo tanto, la primera opción que tiene que hacer es, llega, firma el contrato, recursos humanos hace todo el papeleo y después de eso le pasamos a hacer un onboarding. Va a tener una sesión presencial de onboarding. Luego le vamos a entregar la laptop. Luego le vamos a habilitar el sistema operativo y las aplicaciones que necesita. Finalmente le damos una tarjeta de acceso para que ingrese al edificio. Eso es parte de los procesos que hacíamos. Pero ¿qué tal si tengo un empleado 100% remoto? ¿Cómo hacemos el onboarding? ¿Le entregamos tarjeta física para que venga al edificio? No, no puedo hacer esos pasos que son para otro tipo de empleado. Tengo que tener workflows distintos y manejos distintos. El onboarding va a ser remoto. Y en este escenario quizás le tengo que mandar el equipo a su casa, ¿sí? Por alguna empresa de courier. Y ese equipo ya está enrolado en el sistema de gestión de puntos finales. Tiene el cliente de VPN ya configurado o quizás como no tengo un proceso adaptado a eso, le mando un equipo vacío y después lo resolvemos. Ahí está el error,
cuando pensamos que el mismo modelo para el presencial que funcionaba antes también se aplica para el 100% remoto o de igual se aplica para el híbrido. Tengo que separar cada uno de estos ambientes. Pues aquí les pongo un ejemplo muy rápido que dice una solicitud de viaje de un empleado. Hasta hace un tiempo hablábamos de si está vacunado, tiene una dosis, dos dosis y tiene el carnet, si el país de destino pide o no pide carnet o pide otro tipo de documentación para viajar, que si finanzas ya tiene el presupuesto para el viaje para el país de destino, que si TI tiene que encriptar el dispositivo, aplicarle algunas otras medidas de seguridad extra porque sale de la organización. Y finalmente el área de viajes que hace la reserva de los tickets de avión y el hotel. Aquí solo ya hay 4 departamentos, parece algo simple, pero internamente si tenemos que hacer todo esto manual puede ser un caos. Porque no pensamos en que todo este workflow se puede digitalizar y que el mismo usuario ingrese a un portal y diga, voy a hacer un viaje a este lugar. Y después de que su jefe le haya aprobado esa solicitud, automáticamente se disparen aprobaciones. Primero a recursos humanos, luego a finanzas, luego al área de viajes, luego al área de logística. Entonces ahí vemos como incluso dice, ya fue aprobado por su manager, ahora mandemos a recursos humanos para que analice toda la parte de documentación. Una vez que terminó eso, ahora este ticket pasa automáticamente a finanzas y hace el análisis de los presupuestos. Una vez completado y aprobado esa parte, pasa al área de TI, el cual remotamente puede aplicar todos los controles sin necesidad incluso de estar frente a frente con el usuario o de tener el equipo en sus manos. Y finalmente, después de completado todo eso, se emiten los tickets y la persona recibe en un archivo adjunto en su misma solicitud los tickets. Estamos hablando de una gestión de autoservicio, donde constantemente mantenemos actualizado al usuario. Esta solicitud va a estar disponible en 48 horas desde su creación. Por lo tanto, no tengo al usuario preguntando, hey, ¿qué pasó? Los tickets ya están, ya encriptaron mi equipo, ya me aprobaron esto, ya está el dinero, ya se acreditó. No necesitamos que alguien nos esté persiguiendo. Si nosotros vamos hacia adelante poniendo esos acuerdos de nivel de servicio, poniendo esas automatizaciones y esas aprobaciones, vamos a ver cómo todo esto se completa de una forma más, no problemática para el usuario. Por eso llamamos el autoservicio y que sea ágil, que sea automatizado y optimizado en su proceso. Esto es solamente uno de los ejemplos de los que se podría lograr. Cuando hablamos de el espacio de trabajo, ya mencionamos que esto era el equipo desde donde trabaja. Y esto es un escenario, por ejemplo, de una infección de ransomware, que ya lo usamos hace un instante, donde alguien descargó un archivo que no debía y esto empezó a cifrar, pero eso disparó automáticamente las alertas al equipo de TI y en menos de 30 minutos el equipo de TI ya analizó, correlacionó el evento y aplicó todas las medidas para resolverlo. Ojalá esto fuera así en el día a día, pero sabemos que no es así, que quizás esto no lo puedo automatizar y detectar. Por esa razón necesito utilizar herramientas para reducir el impacto. No hablamos de, de mitigarlo al 100%, pero al menos reducir el impacto. Entonces ahí hablamos de términos como autodiagnóstico, autocorrección o reparación, ¿sí? O aplicación de workflows basado en ciertas condiciones que me permitan actuar rápidamente antes de que una infracción pueda ser esparcida. Entonces hablamos de herramientas que me ayuden a detectar situaciones de phishing o situaciones de anti-ransomware, por ejemplo, o utilizar la inteligencia artificial para ver esa tendencia, ese concepto que aparece ahí, UEBA, User and Entity Behavior Analytics, análisis del comportamiento de un usuario o de un equipo basado en ¿qué? En inteligencia artificial. Hablamos de tener un workflow de gestión de incidentes de seguridad de la información que tenga ya diferentes acuerdos de nivel de servicios, SLAs, tiempos de respuestas y que tenga automatizaciones ya predefinidas. Así es como podemos lograr aumentar el nivel de seguridad del punto final del usuario, que ya dijimos es el más importante en la organización. Y el último de los ejemplos que tengo acá, hablábamos del workload y ya les había dicho yo que es la carga de trabajos, los procesos. Entonces aquí hablamos de este concepto de que si yo tengo aplicaciones que fueron desarrolladas in-house y que con esa tengo el sistema de reservas, la pasarela de pagos y allá adentro tengo esto, tengo que estar monitoreando tanto la infraestructura donde tengo montado todo esto, el web server, la base de datos, los switch, el networking, el firewall, pero también estar monitoreando al usuario. Hay un concepto que se llama End User Experience,
medir la experiencia del usuario en tiempo real con transacciones sintéticas, replicar lo que un usuario haría, como cuando les decía, ingreso, selecciono el producto, selecciono que lo agrego al carrito de compras y cuando llego al botón de pagos y me dicen, no, no puede pagar a las 9 de la noche, ¿qué es lo que voy a tener? Un usuario que abandonó la transacción a la mitad por falta de una funcionalidad en mi proceso. Yo debo detectar en qué paso ese usuario abandonó la transacción para yo poder mejorar, detectar ese abandono de la compra de un producto o servicio y luego mejorar esa experiencia. Pero ¿cómo hacemos para medir la experiencia? Porque yo puedo medir, por ejemplo, cuántos tickets cerramos en el mes. Y me van a decir, cerramos 90. Y eso significa que estamos al 98% de cierre de todos los abiertos. Entonces, esos son números cuantificables, ¿sí? Que yo puedo decir 20, 50, 100%, 95%. Pero la experiencia, ¿se pueden medir con un número? ¿Se puede medir con un 20, con un 30? Alguno me dice, sí, ¿sabes qué? Cuando me mandan una encuesta me ponen estrellitas, califica del 1 al 5 y yo pongo 4 estrellitas, así califico mi experiencia. Pero la realidad es que la experiencia es más una sensación del usuario final de que por más que puso 4, quizás no quedó contento o puso un 1, pero en realidad quería poner -1, ¿sí? Entonces la experiencia solo la vamos a ver afectada cuando yo pierdo un cliente o como cuando ese cliente me trae otro cliente y ahí vamos a ver cómo nosotros realmente trabajamos. Tiene más un impacto no tanto en los indicadores internos, sino que tiene más un impacto en las ventas al final del día, si crecieron o si están decreciendo porque no tengo más clientes, porque se corrió la voz que mi sistema, mi producto o mi forma de vender esto no funciona de la forma correcta. Entonces, hay una palabra clave que es lo que no se mide, lo que no se monitorea, lo que no se está controlando, no se puede mejorar. Por eso necesitamos tener supervisión, tener KPIs, tenemos indicadores para ver la experiencia tanto a nivel interno como a nivel externo, como hablaba yo de ese end user experience, por ejemplo. Y necesitamos correlacionar cada actividad que pasa. Por eso vuelvo al ejemplo, desde que ingresa por un medio que puede ser, no sé, WhatsApp, Facebook o el portal online y desde ahí pasa hasta el lugar. End to end debo medir y tener correlación de todo lo que está pasando internamente. Entonces, por eso hablamos de sistema de monitoreo a nivel de punto final, sistema de monitoreo a nivel de infraestructura, tanto infraestructura física, híbrida en la nube, multinube, bases de datos, aplicaciones, todo tiene que estar conectado para implementar esa experiencia de usuario y empezar a tener esos indicadores. Hay indicadores propios de experiencias, umbrales que me permiten también decir si bajo de estos niveles es que estoy degradando mi experiencia. Así que para cerrar esta presentación, les quiero dejar 6 puntos principales que se lleven para tener en consideración. Y es, primero, pensar en la experiencia, lo que les acabo de explicar ahora. Experiencia para sus empleados, para el lugar de trabajo, para cómo están trabajando esas personas. Y esa experiencia tiene que estar pensada en cómo está trabajando, que es el segundo punto. Si es un empleado presencial, híbrido, remoto, y que esa persona también tiene que ser resiliente, al igual que mi organización está siendo resiliente para adaptarse a estas necesidades. Definitivamente, pensar y repensar todos los flujos de cómo estamos haciendo el trabajo en este momento. Si son procesos que realmente se adaptan a la necesidad o son procesos que tienen que ser modificados. Sí, no hay un tiempo fijo. Si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿los procesos deben ser revisados todos los años? La realidad es que no, no es una vez por año, no es una vez cada mes o tampoco cada trimestre, sino que en base a cuando yo vea que hay indicadores que no están yendo bien, tengo que volver hacia atrás y revisar dónde está la falla. Si es la falla en el proceso, si es la falla en el software que estoy utilizando o si es la falla en las personas. Y lo que necesito trabajar es en capacitación de las personas. Entonces, no hay un tiempo fijo. Los indicadores son los únicos que me van a dar ese tipo de visibilidad. Definitivamente, la inteligencia artificial debe estar considerada como parte de sus nuevos proyectos tecnológicos, pero no solo pensar que implementando un chatbot, que es lo más común de la inteligencia artificial, yo ya resuelvo todo. Les acabé de mencionar un ejemplo, inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad utilizando UAVA. Hay otro concepto que se llama PUBA, Privileged User Behavior Analytics. ¿Cómo hacemos para supervisar a los administradores cuando alguien abusa de sus privilegios para quizás robar información de una base de datos? Hay diferentes formas de implementar inteligencia artificial en varios ambientes.
incluso a nivel de endpoints, como una herramienta que tenga inteligencia artificial me puede ayudar a predecir que este equipo puede quedarse sin espacio en disco o sin memoria o que se está ralentizando con la cantidad de aplicaciones que un usuario le ha instalado y que necesito hacer un mantenimiento preventivo el próximo mes. Ese tipo de situaciones son predicciones. Ahí es donde los algoritmos me ayudan. También considerar la implementación de lo que se llaman aplicaciones low code o no code. ¿Qué significa? Que si yo tengo que crear una app, un nuevo sistema a nivel interno, no es necesario que yo invierta 6 meses, 1 año, 2 años desarrollando, creando un modelo de base de datos, luego haciendo el front-end, el back-end, que es lo que me puede llegar a tomar un proyecto de desarrollo. Al día de hoy ya hablamos de aplicaciones con las que yo construyo, el famoso arrastrar, soltar, clic derecho, prender, esta feature la quiero, esta no la quiero, y en un par de semanas tengo una app arriba que puede ser web o puede ser una app nativa para el celular, en Android, en Apple o en cualquier otro modelo, y en términos de semanas yo tengo aplicaciones corporativas de negocio en funcionamiento para adaptarme a esas necesidades. Y finalmente, el último punto, pensar en que tengo diferentes vías para brindar, digamos, asistencia, vender mis productos, soportar los múltiples modelos, ya no los modelos tradicionales. De ahí vienen esos conceptos de omnicanalidad, por ejemplo, pensar en todos los posibles canales por los cuales yo puedo vender o soportar mis productos o servicios. Así que esto es lo que antes nosotros teníamos como nuestro portafolio de productos, donde tradicionalmente vendíamos herramientas de ITCM, vendíamos herramientas de ITOM, herramientas de gestión de identidades, pero lo que les quiero dejar es olvidémonos de este mensaje que puede ser toda una lista de tecnologías o tendencias para usar, y lo que tenemos que pensar es en esto, buscar plataformas que me ayuden a cubrir estos 3 pilares, y ahí Manage Engine puede ser su partner que les ayude a implementar todas estas tecnologías dentro de su organización. Así que eso era parte de lo que yo tenía para comentarles el día de hoy, de una forma muy general. Entiendo que hay algunas preguntas que están por ahí. No sé si Nicolás me puedes ir ayudando con algunas de ellas. Andrés, antes de revisar si tenemos preguntas para hoy, voy a poner un pequeño sondeo que siempre ponemos en todas nuestras sesiones. En este momento ya está en pantalla, la pregunta es muy sencilla, el conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy, seleccionan una opción y luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto el sondeo 1 minuto para que todas las personas puedan responderlo. Mientras tanto, los invito a que dejen sus preguntas aquí para Andrés en estos 10 minutos que nos quedan. Perfecto, muchas gracias a las personas que votaron en este sondeo, es de bastante ayuda para nosotros. Andrés, tenemos una pregunta de Lina Teresa Collazos Villa. ¿Qué son en sí los trabajos híbridos? ¿Qué significa ese término en relación con la gestión exitosa? Definitivamente, el trabajo híbrido viene más pensado en cómo los empleados están desarrollando sus actividades en el día a día. Y cuando hablamos de híbrido, quiere decir que está compartido en diferentes ambientes, que es lo que explicábamos hace un instante, que puede ser una parte yendo a la oficina, en lo que era el modelo tradicional, y quizás otra parte trabaje desde su casa, ¿sí? Vemos a organizaciones que al día de hoy han podido implementar exitosamente el venga a la oficina solo 2 veces por semana, por ejemplo. Entonces ahí ya estamos hablando de un ambiente híbrido. La persona está trabajando en un modelo híbrido, ¿sí? Pero por eso también hablaba yo, las organizaciones pueden implementar ese modelo o lo implementaron porque llegó la pandemia y no teníamos de otra opción, pero realmente no les funcionó. Vemos tendencias globales respecto a esto también, que por ejemplo en Estados Unidos, post pandemia se hablaba, todo el mundo va a trabajar remoto. Empresas grandes como Facebook, Google y demás decían, no necesitamos nadie más, cerramos oficinas físicas, todo el mundo en su casa. Pero se empezó a perder mucho ese contacto, y cuando estaban reclutando gente tenían nuevos ingresos, como yo hablaba en los ejemplos del onboarding de nuevos empleados, se perdía esa relación. No sé con quién trabajo, no sé quién ingresó, no lo conozco, no lo he visto. Por eso varias de esas empresas están volviendo al modelo de o necesitamos que todos vuelvan a trabajar en la oficina o mantengamos el híbrido, que es lo que estamos hablando durante esta presentación, de que esa es la tendencia principal. No vemos tanto la tendencia de todos a la oficina o todos remoto, sino híbridos. Ese híbrido puede ser a veces
N cantidad de veces en la semana, 1 o 2 en la semana, o hemos visto situaciones, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que dice, voy una vez al mes a la oficina y esa vez al mes hacemos reuniones mensuales de planificación, ¿sí? Entonces, hay diferentes escenarios. Todo depende si la organización y el core de su negocio permite implementar estos modelos. Listo, entonces perfecto. No tenemos más preguntas. Hay mensajes de agradecimiento. No sé si Andrés, si tengas algo más para concluir esta charla. Simplemente mencionarles que tienen mi correo ahí y los invito también a visitar nuestra información disponible online. Pueden ingresar a manageengine.com/latam. Ahí encuentran toda la información respecto a cómo nosotros podemos ayudar a las organizaciones. Información 100% en español. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales también, donde van a ver cómo diariamente nosotros subimos información de cómo podemos ayudar a las empresas a alinearse en estas tendencias de la transformación digital, a mejorar sus procesos, a optimizar, como hablamos a lo largo de esta presentación, cada una de sus tareas. Esto más que elección de software, como viene diciendo en mis slides anteriores, también son de trabajar con las personas, de trabajar en capacitarlas en diferentes términos. Así que es un proyecto estratégico general para todas las organizaciones y nosotros tenemos las herramientas para ayudarlo y las personas también para asesorarlo en ese proceso. Así que siéntanse libres de enviarme un correo electrónico o visitar también nuestra página web, que estaremos encantados de poder ayudarlos. Perfecto, Andrés. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Recuerden que aquí en Latin Pyme tenemos charlas empresariales todos los miércoles de 11 a 12 con diferentes expertos y con diferentes temas de gran valor empresarial. En nombre de la Fundación Unipymes y Latin Pyme Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos que tengan un muy buen día y nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias, Nicolás. Hasta la próxima.